Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor José Rogelio González Ramírez Benfield. Soy el subdirector de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Cancerología. Primero que nada, agradecerles a todos ustedes que siguen nuestras redes sociales y que se mantienen interesados en el seguimiento de todas las transmisiones y grabaciones que hacemos en materia de capacitación y enseñanza en temas de cáncer. El día de hoy quiero agradecer también a la doctora Cristina García Padilla y a la doctora Esmeralda Bañuelos Vizcarra, quienes nos transmitieron en vivo la sesión de mitos y realidades sobre el cáncer de mama dirigida a la población en general, en la cual el objetivo es esclarecer todas las dudas y preguntas más comunes que tienen nuestros pacientes en la consulta y poder tener una interacción del Instituto Jalisciense de Cancerología hacia la comunidad. Este tipo de sesiones serán frecuentes y se mantendrán informándose a través de nuestras redes sociales. Para todos aquellos que estén interesados, por favor, nos sigan en ellas, estén al pendiente y les mantendremos enterados. Primero que nada, gracias por seguirnos y dejo la transmisión de las doctoras en su sesión. O con los que nosotros lidiamos a diario en la consulta, hablando acerca de, tratando de esclarecer un poco, por ejemplo, si la cirugía o la punción que se hace para el diagnóstico puede hacer que el cáncer de mama se esparza por algunas otras partes del cuerpo, si se origina de un golpe, si solamente el cáncer de mama es hereditario, si es exclusivo de mujeres, y algunos temas como estos que les menciono. Vamos a empezar con el primer punto. Una de las primeras preguntas a esclarecer es si la cirugía o la punción pueden provocar que el cáncer se extienda a otras partes del cuerpo. Esta es una pregunta muy frecuente o un miedo muy frecuente de las pacientes en la consulta. Si el hecho de que nosotros al momento de ofrecerles una biopsia para hacer el diagnóstico se va a regar a otras partes del cuerpo y si solamente estaba ahí se lo vamos a regar y tienen miedo y muchas pacientes por ese miedo no se someten a esta biopsia y entonces nos quedamos atrás en el tratamiento. La biopsia, que habitualmente hay muchas maneras de hacer la biopsia para tener un diagnóstico adecuado. En este caso o en esta pregunta nos referimos a la biopsia Throughput. Esta que ustedes ven aquí, esta aguja es una aguja especial que es una biopsia por Throughput. Lo que hace esta aguja es que a través de un ultrasonido, que es este transductor, que es el transductor del ultrasonido, nosotros o los médicos radiólogos, que son los que hacen este tipo de biopsias, están viendo la imagen, están viendo el tumor a través de la imagen en tiempo real, se introduce esta aguja bajo visión directa, viendo directamente dónde está el tumor y se toma un fragmento de este tumor para entonces mandarlo a analizar al patólogo. Esta aguja está diseñada de tal manera que no vamos a regar o a diseminar ese tejido que es en donde está el cáncer. Este es un esquema muy básico, pero para entender cómo se hace esta biopsia, esta es la aguja de Throughput, este es el tumor en la imagen A. Vamos a entrar con esta aguja. Esta aguja tiene una camisa, que es la que va a cubrir al momento de nosotros tomar esta muestra de tejido. Se toma la muestra, entra la camisa, esta es la camisa que ya va a estar cubriendo ese tejido y entonces sale ya cubierto. Entonces en ningún momento se tuvo contacto con esas células de tumor. Lo que nosotros llamamos la diseminación, el término correcto, pues son las metástasis, que no va a depender de si nosotros hacemos una biopsia o no. Al contrario, la biopsia pues es el método de elección para hacer el diagnóstico de cáncer de mama y entonces ya poder establecer un tratamiento adecuado. El diagnóstico siempre debe de ser histopatológico, es decir, que un patólogo lo analice al microscopio para entonces tener, él ve las células malignas y nos dan el diagnóstico como tal. Antes de entrar a quirófano o recibir algún tratamiento específico dirigido para el cáncer de mama, debemos de tener este diagnóstico, es indispensable. Entonces, vamos con la segunda pregunta o el segundo tema a tratar, si es posible continuar con una vida normal. Una vez que ya me diagnosticaron cáncer, que ya voy a estar en tratamientos, ¿es posible que yo tenga que hacer una vida, que pueda hacer una vida normal? La respuesta es que sí, sí podemos seguir realizando una vida normal, se puede seguir llevando a cabo nuestras actividades de la vida diaria. Obviamente se tienen que tener consideraciones especiales dependiendo del tratamiento que nosotros vayamos a recibir.
El tratamiento del cáncer de mama, los pilares, pues es cirugía, quimioterapia y radioterapia. Dependiendo del tratamiento que se esté llevando, son las consideraciones especiales a tener, pero esto no va a impedir que se realicen las actividades de la vida diaria. No vamos a ser radioactivos, o sea, podemos estar en contacto con otras personas, podemos estar en contacto con nuestra familia, con mascotas, no hay ninguna limitación a esto. Puede haber una ligera limitación al movimiento, sobre todo en el caso de haberse tratado con una mastectomía, que consiste en quitar toda la glándula mamaria. Entonces aquí sí va a haber una limitación al movimiento, pero que va a ser provocada por la misma cirugía. No se pueden cargar objetos pesados, sobre todo cuando se hizo un tratamiento radical, que consiste en quitar, aparte de la glándula mamaria, quitar los ganglios de la axila. Ahí sí no se pueden cargar cosas pesadas por el riesgo que hay de desarrollar linfedema, que es la hinchazón del brazo. La recuperación hasta cierto punto va a ser hasta el retiro de puntos, si es que esto no se complica. Si todo está adecuadamente, pues hasta el retiro de puntos va a ser la mayor parte de exigencia en cuanto a apego a los cuidados que lleva después de una mastectomía. Puede manejar y puede convivir con otras personas, un paciente que está bajo estos tratamientos. ¿Sentir dolor será inevitable? Pues no necesariamente. Ahorita con todos los avances que nosotros tenemos en cuanto a analgésicos, con los tratamientos farmacológicos actuales, es posible controlar el dolor con éxito en la mayoría de las pacientes. El tratamiento del cáncer de mama es un tratamiento multidisciplinario, donde están involucradas varias disciplinas, como su nombre lo dice. Está el cirujano, está el radioterapeuta, está el oncólogo médico que da las quimioterapias, están los anestesiólogos, están los médicos encargados de la parte del dolor. Todo esto para llevar un tratamiento conjunto de la paciente. Está involucrado nutrición, está involucrado psicología. Para tratar el dolor tiene muchos componentes. No necesariamente va a depender de la etapa clínica, por ejemplo. Va a depender del tratamiento que esté recibiendo. A lo mejor si la paciente está inmediatamente después de una mastectomía, va a ser distinto el dolor que va a tener, por ejemplo, a una paciente que está en radioterapia o una paciente que está con las quimioterapias. Pero es posible controlar el dolor. Si sentíamos dolor, significa que estábamos empeorando, que es también una pregunta muy frecuente en la consulta. Ya una paciente, una vez diagnosticada, ya siguiendo sus tratamientos, de repente siente dolor de alguna parte de su cuerpo, y es la angustia, es la ansiedad de saber si está empeorando, si regresó el cáncer. Entonces, no necesariamente tiene que ser así. Hay que estar muy al pendiente de esto, es un dato de alarma, pero en conjunto con otros signos y con otros síntomas. Los signos y los síntomas son ulceración, que haya cambios en la mama, que se palpe un tumor nuevamente, ya sea en la mama que no está enferma, o en la mama que ya se trató, en la cicatriz incluso se pueden palpar nódulos. Esto sí, no es normal. Se palpen nódulos tanto en la axila, por arriba de las clavículas, en el cuello, que salga algún tipo de líquido por el pezón, y cambio de coloración. Es por esto que es muy importante hacer nuestra autoexploración. La autoexploración es una de las medidas de detección oportuna con las que contamos, junto con la mamografía, con el ultrasonido. La mamografía es hoy por hoy el representante de nuestra detección oportuna. La autoexploración debemos de hacerla por pasos, debemos de hacerlo una vez al mes. Lo ideal es primero hacerlo con nuestras glándulas mamarias descubiertas. Nos vemos frente al espejo, vamos a buscar que no haya bultos, que no haya enrojecimientos, que la piel de la mama sea igual en ambas mamas, que no haya cambios de color. Después vamos a ver, ponemos nuestras manos en la cintura y vamos a ver que las dos glándulas estén en la misma altura. Hacemos esto y levantamos nuestros brazos para ver que se levanten al mismo tiempo, que se levanten en la misma altura, que no haya alguna bolita que esté saliendo. Esto es a la inspección. Y después vamos a palpar. Tocamos nuestras mamas, lo hacemos en manera de círculos, lo hacemos en movimientos circulares hacia el pezón, terminando en el pezón. Lo hacemos de pie, lo hacemos acostadas, y vamos a terminar presionando el pezón presionándolo tal cual, para ver que no haya salida de algún tipo de líquido por el pezón. Si encontramos alguna anomalía, más aparte del dolor, bueno, ya estaríamos hablando de cosas diferentes,
tendríamos que acudir con un médico para que nos valorara. Esta imagen la quise poner porque es una zona que a veces no le tenemos mucha importancia, que es la zona que está arriba de las clavículas. Justo está el cuello, estas son las clavículas, y en esta parte o esta región que es por encima de las clavículas podemos encontrar ganglios. Si nosotros vemos en esta imagen, esta figura de este lado, pues es normal, es lo que deberíamos de ver, y sin embargo del otro lado vemos que está este aumento de volumen. No en todas las pacientes se va a alcanzar a observar la clavícula, pero tenemos que ver que nuestros dos lados sean iguales, que no haya algún aumento de volumen que nosotros no estemos identificando. Entonces tenemos que tocar también esa zona, tanto el cuello como la zona por arriba de las clavículas. Aquí en esta imagen la puse ejemplificando donde está tocando la axila, parte de la mama, pues tocar la axila para ver que no haya ningún ganglio o ninguna bolita. Y si nosotros tocamos una bolita, ya sea en la mama contralateral o en la mama que ya está tratada, pues eso definitivamente no es normal. No solamente el dolor significa que estamos empeorando o que regresó el cáncer. Otra pregunta, otra cosa con la que nosotros nos enfrentamos es si los tratamientos naturales y las terapias alternativas pueden ayudar a curar el cáncer de mama. Hoy por hoy no hay un estudio científico que nos diga que todos estos tratamientos o estas terapias alternativas van a curar el cáncer de mama. No hay un estudio científico que así lo demuestre. Son todas las pacientes con cáncer, independientemente de cuál cáncer sea, pues son un blanco fácil para todas estas terapias alternativas. Más hablando del caso del cáncer de mama, como es uno de los cánceres más frecuentes, y sin embargo esto puede tener efectos secundarios mortales sin dar algún beneficio. Es una paciente que es vulnerable, son pacientes que tienen cáncer y que son vulnerables a todos estos tipos de tratamientos y se ofrece esto. Obviamente el deseo es que sea algo milagroso, una cura milagrosa, pero hoy por hoy no está demostrado que tengan algún beneficio de manera científica. El cáncer de mama es hereditario, solo se presenta en mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama. Esto también es una creencia muy frecuente de que solamente es hereditario y si yo no tengo antecedentes, o sea, nadie en mi familia tiene cáncer de mama, pues yo ya estoy salva y ya no me va a dar cáncer de mama. No es así. El cáncer de mama sí es hereditario, pero es en un muy bajo porcentaje, está en un 5 o un 10%. Es hereditario. La mayoría del cáncer de mama o de los tumores malignos no tienen un antecedente familiar y si los tienen son otros factores de riesgo que hablaríamos más adelante y todas las pacientes jóvenes sobre todo deberían de ser valoradas por genética o si hay algún antecedente familiar de cáncer de mama, pues recurrimos a lo que es genética. Es por eso de lo que les hablaba que era un tratamiento multidisciplinario donde también está involucrado el genetista. Vamos a continuar con los siguientes puntos. Mi compañera, la doctora Esmeralda, va a continuar con esto. Hola, buenas noches. Yo soy Esmeralda Bañuelos. Yo soy residente de ginecología oncológica y yo voy a continuar hablando sobre los demás puntos. El siguiente punto, el número 7, la pregunta es si el cáncer de mama se origina después de un golpe. Hasta el momento no existe evidencia científica sobre que un golpe o un traumatismo puede influir sobre las células o los cambios a nivel celular. Sin embargo, a partir de que se presenta un golpe es cuando nosotros ponemos más atención, ¿no? Ya sea por el dolor o revisarnos, tocamos el tumor y es cuando nos damos cuenta, pero no hay una relación sobre tumor y golpe. En cuanto al uso de transpirantes, también hay diferentes leyendas sobre que pueden producir cáncer, pero también es un mito. No existe evidencia científica que el uso de antitranspirantes genere cáncer. Lo que podemos confundirnos con ciertas patologías que pueden generar estos tumores. Por ejemplo, la hidroadenitis es una obstrucción de las glándulas sudoríparas que, como está en la imagen, podemos identificar que se observa un tumor y una pequeña laceración de la piel. Sin embargo, esto no es un tumor, es una obstrucción y es cuando se puede confundir. También pueden presentarse por el mismo traumatismo del rastrillo, lo que es la foliculitis, que es la obstrucción del folículo y nos produce un pequeño puntito amarillo. Y si esto no se trata, pueden incluso crecer y formarnos abscesos, que también podemos confundirlos con algún tumor.
En cuanto a lo que es la mastectomía, como ya comentó la doctora Cristi, la mastectomía es el retiro de toda la glándula mamaria. Esta tenemos que valorar si es más segura o no, es una de las dudas. Entonces, esto es un mito. La mastectomía no es más segura sobre una cirugía conservadora de mama. Todo va a depender de cada paciente y la indicación que tenga. ¿El cáncer de mama se puede curar? Aquí es una realidad, sí se puede curar, pero sobre todo tenemos que ver la etapa clínica. ¿Qué es una etapa clínica? Son los 4 grados en los que vamos a encontrar nuestra paciente. Vamos a encontrar nuestra paciente, es decir, si encontramos en inicios de su cáncer o si ya su cáncer está muy avanzado, que está tomando algunos órganos, entonces todo esto tenemos que valorar para poder decir sí con seguridad. La edad límite para el tamizaje de mama. Bueno, siempre ha habido dudas sobre si ya tengo 70 años, tengo 90, tengo que seguir cuidándome. Bueno, el cáncer de mama es la primera causa de muerte aquí en México. Al día se diagnostican 25 pacientes y de esas tienden a morir 2 pacientes. La edad de riesgo principalmente viene siendo pacientes de 40 años y se han detectado reportes de casos de pacientes desde 25 años hasta 77 años. Aquí tenemos una estadística de la INEGI, donde estaban haciendo un estudio que iba de 1955 al 2007, que estaban evaluando la tasa de mortalidad en las pacientes, detectándose que esas iban incrementándose. A mayor pasaba el tiempo, se detectaban más casos. Y desgraciadamente se calculaba que iba a tener la tendencia a incrementar los casos para el 2020. Y esto es debido a que, como les comenté en un principio, las etapas clínicas, los pacientes se diagnostican ya en etapas tardías, cuando ya nuestros manejos ya estén menos opciones de manejo o son aún más agresivos. Entonces, entre mayor etapa clínica presentemos, va a ser menos la probabilidad de que tenga mejor sobrevida y pronóstico de vida estos pacientes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para podernos ayudar, tanto como en relación médico-paciente, los pacientes, entre todos, para poder salir adelante sobre esta enfermedad? Es hacer una exploración mamaria. Ya les comentó Cristi cómo se realiza. Y esta la tenemos que realizar a partir de los 18 años y 7 días posterior a nuestra regla, ya que nuestras mamas se encuentran desinflamadas. El examen clínico tiene que ser a partir de los 25 años. ¿Qué es un examen clínico? Es acudir con nuestro médico ginecólogo a que nos revisan nuestras mamas. Y entre nuestro tamizaje, también tenemos que realizar un ultrasonido mamario a partir de los 35 años en pacientes menores y en las pacientes mayores se va a realizar a partir de los 40 años. Estos son estudios en los que nos vamos a basar para ayudarnos a detectar tumores en etapas tempranas. Y la última duda es, ¿el cáncer solamente aparece en mujeres jóvenes? No, el cáncer no discrimina ni edad, ni sexo, ni raza. En los hombres se presenta aproximadamente en el 1%, entonces también los hombres tienen que checarse. Y pues las mujeres, como ya comenté, hay desde 25 a 77 años los reportes. Bueno, hasta aquí terminamos lo que es la sesión de las leyendas. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Bueno, primero que nada agradecerle a la doctora Cristina y a la doctora Esmeralda el compartirnos esta sesión. Realmente son una exploración de las principales dudas que nos encontramos en la consulta en el Instituto Jalisciense de Cancerología, pero dejo el foro abierto en el chat si nos pudieran compartir todas sus dudas y preguntas para poderles ir resolviendo todas estas, porque dentro de estas cuestiones que se resolvieron, obviamente existen muchísimas más preguntas que pueden presentar ustedes y que tengamos que resolver. Digo, para empezar el foro de preguntas, se me ocurre otras de las dudas que nos enfrentamos en la consulta, es por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos se pueden asociar principalmente con el cáncer de mama y si es que se asocian? ¿Por qué? Porque nos encontramos muchas ideas, como hablar sobre los embutidos, sobre la carne de res, sobre el huevo, la leche, porque hablan de todas las hormonas que le inyectan a los animales
para crear mayor volumen de alimentos y que esos hormonas que se le inyectan a los animales pues van en la leche, van en la carne, van en el huevo y van en todos los productos. Y esa duda es muy frecuente la que nos encontramos. Y ahí nos tenemos luego pacientes que son veganos, incluso vegetarianos, pensando que eso nos va a dar una protección exclusiva contra el cáncer. No sé qué opinión sobre el tema de la alimentación nos pudieran dar. ¿Qué opinión tienen, doctoras? La doctora Cristina, no sé si nos pudiera compartir su opinión. Sí, pues no está descrito como tal que sea uno de los factores de riesgo, o sea, no está descrito, no es un desencadenante, no hay algún alimento que esté vetado. Nos encontramos mucho en la consulta que es que yo no tomo leche porque me dijeron que no tomara leche, yo no tomo semillas o no como almendras, nueces porque me dijeron que no las consumiera. Realmente no hay algún alimento que haya desencadenado el cáncer de mama. Son muchos los factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, todos esos factores de riesgo, la cuestión hormonal, pero no en sí un alimento en específico, ni el hecho de llevar una alimentación vegana nos va a dar una protección o nos va a hacer inmunes al cáncer de mama. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Lourdes Ramírez. No sé si nos pudieras ayudar, doctora Esmeralda, a resolverla. Pregunta, si tengo un fibroadenoma o tengo fibroadenomas de mama, ¿qué probabilidad tengo de poder tener cáncer de mama? Esa es la pregunta que nos hace Lourdes Ramírez. Bueno, las probabilidades son muy bajas. Tiene que someterse siempre a un estudio y valorarlo. Tenemos que tomar biopsia para descartar siempre malignidad. Y dentro de los riesgos, por ejemplo, me imagino que la duda de Lourdes va enfocada a decir, tengo un fibroadenoma, pero ¿qué probabilidad tengo de que un fibroadenoma se malignice? Porque los nódulos siempre generan ansiedad y dentro de todos esos nódulos sabemos que hay nódulos de riesgo y hay nódulos que no generan riesgo. Un fibroadenoma bien diagnosticado con una biopsia, ¿qué probabilidad nos puede desarrollar de malignización? Me imagino que esa es la duda que tiene Lourdes principalmente. No sé si nos pudieras apoyar con tu opinión, doctora Esmeralda. Sí, la probabilidad es muy baja, aproximadamente el 3% de las pacientes pudieran desarrollar. Por eso tenemos que hacer un tamizaje. Cuando hay una lesión sospechosa, tenemos que hacerlo de manera, cada 6 meses manejamos los ultrasonidos para ayudarnos a ver las imágenes. Y estas imágenes se califican con lo que se le llama VIRATS, que es para detección son las calificaciones que nos ayudan a darnos idea de qué probabilidades hay de que esta lesión se malignice. Entonces, cuando nos dan una calificación, un ejemplo, un VIRATS 3, a partir de esa calificación tenemos que hacer estudios cada 6 meses, vigilancias más continuas, con ultrasonido y dependiendo de la edad de la paciente, complementaria con su mamografía. Excelente, muchas gracias, doctora. Nos hace una pregunta Cristina Toscano. ¿Cuál sería el tratamiento o el protocolo para un ganglio intramamario? ¿Quién nos puede resolver esa pregunta? Sí, habitualmente los ganglios intramamarios no son factores de riesgo para desarrollar cáncer, no hay riesgo de que se malignice, pero como lo mencionaba la doctora Esmeralda, tenemos que valorar las características por imagen, tanto por la mastografía como por el ultrasonido, que habitualmente los utilizamos como un complemento, el ultrasonido y el complemento de la mastografía. Tenemos que valorar, hay varias características de ver el grosor del ganglio, de ver el tamaño del ganglio, de ver las características que tiene dentro este ganglio y con base en eso y la calificación del VIRATS, entonces decidir si hay que hacer biopsia, si solamente lo vigilamos. Habitualmente es algo benigno y que no tiene un riesgo de desarrollar algún cáncer o alguna patología maligna. No. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Ana Lilia, los quistes de mama, ¿qué probabilidad es que siga teniendo? O sea, de cuando se padece una enfermedad o un proceso quístico en una mama, ¿qué probabilidades después de que, me imagino, después de que se operan, qué probabilidad existe de que siga presentándose la formación de quistes? No sé si, doctora Esmeralda, si nos pudieras ayudar con esta duda.
Bueno, sí, para lo que es la mastopatía fibroquística no hay un tratamiento para poder detener eso, simplemente se da manejo sintomático y vigilancia. Entonces, bueno, eso es algo que va a vivir, tiene que aprender a vivir y se le da el manejo para lo que viene siendo el dolor. Y aquí sí tenemos que tener cierta restricción de alimentos para evitar que haya molestias a nivel mamario. Sí, que por ejemplo, en tema de tratamiento, ¿qué tipo de alimentos son los que deben de evitar las pacientes que tienen una enfermedad fibroquística? Y por ejemplo, otro tipo de tratamientos, porque eventualmente se utiliza la vitamina E. De eh, cacahuate. se utiliza la vitamina E, perdón si nos pudiera repetir, se nos cortó un poquito el audio, los alimentos y el uso de vitamínicos como antioxidantes. Okay. Se dice que lo que es la vitamina E es ligeramente la ayuda. Es muy poco lo que nos pueden ofrecer la ayuda, pero sin embargo sí lo llegamos a recetar. Y en cuanto a alimentos les comentaba que todo producto que contenga cafeína, café, té, chocolate y otros alimentos agregados como las semillas, cacahuates, etcétera. Muchas gracias, doctora. Doctora Cristina, nos pregunta Alma Delia Juárez que cada cuánto está indicado hacer la mamografía. Sí, la mamografía se hace cada año a partir de los 40 años de edad. Si hay alguna imagen sospechosa que nosotros detectáramos antes, en un ultrasonido, por ejemplo, en una paciente menor de 40 años, que es el estudio ideal en las pacientes menores de 40 años, vemos un ultrasonido con una imagen sospechosa, a pesar de que tenga menos de 40 años, estaría indicado hacer una mastografía. Aquí quiero explicar algo de que hay mastografías que son de tamizaje y hay mastografías que son de diagnóstico. Entonces, las mastografías que son de tamizaje son cada año a partir de los 40 años. Y las mastografías que son de diagnóstico, es como se los comentaba, que lo utilizamos en complemento junto con el ultrasonido en pacientes menores de 40 años. Muchas gracias. Nos pregunta Miriam, Miriam Cecilio, si es tratado a tiempo el cáncer de mama, ¿existe probabilidad de que vuelva a regresar? Nos pregunta eso Miriam Cecilio. No sé si nos pudieras contestar esto, doctora Esmeralda. Sí, siempre va a existir esa posibilidad. Mientras haya en las mamas, vamos a tener posibilidad de que regrese. Por eso la importancia de darle seguimiento a los casos, estarse vigilando tanto la autoexploración como acudir con sus médicos, estar solicitando sus estudios de imagen de manera continua para detección temprana sobre este tipo de recurrencias. Ok, y también a lo mejor remarcarles el hecho de que un cáncer de mama, mientras más temprano se detecte, la probabilidad de que regrese el cáncer es mucho menor, que también cuando una etapa es una etapa 1, la probabilidad de recurrencia es mucho menor a cuando se detecta en una etapa 3. Por eso es importante remarcar lo que mencionan las doctoras en el sentido de la autoexploración y las rutinas de detección para detectarlo a tiempo y que la probabilidad de recaída sea mucho menor. Muchas gracias, doctora. Claudia Verónica nos pregunta, después de terminar el tratamiento de quimioterapia, ¿qué es lo que se recomienda llevar en la alimentación? No estamos hablando de alimentación en prevención del cáncer, sino cuando ya sucedió el cáncer y termina el tratamiento, ¿qué recomendaciones de alimentación se le pueden dar a una paciente para llevar una vida saludable? Doctora Cristina, ¿nos apoyas, por favor, con esta duda? Sí, siempre es recomendable llevar una dieta saludable, baja en grasas, con consumo de fibra, proteínas, esto para evitar o mantener un peso adecuado, evitando caer ya sea en el sobrepeso o en la obesidad, que es uno de los principales factores de riesgo tanto para que aparezca como para la recurrencia. Muchas gracias. Lourdes Ramírez nos pregunta, ¿la mastografía en tercera dimensión nos da más seguridad? No sé, doctora Esmeralda o doctora Cristina, perdóname. No es que dé más seguridad, sino que ahora con las nuevas tecnologías hay varios tipos de mastografía o varios aditamentos que se le han hecho a las mastografías. Hay ya mastografías con contraste, existe la tomosíntesis, existe la mastografía en 3D, donde lo que nos va a dar es una mayor definición, o cuando tenemos duda, que no lo podemos ver ya no sé con la mastografía convencional ni con el ultrasonido, bueno, recurrimos a otras técnicas. También podemos recurrir a la resonancia, podemos recurrir al PET, son otros estudios de imágenes más avanzados que nos dan más definición
pero esto es cuando tenemos una duda diagnóstica. Hoy por hoy, con la mastografía y con el ultrasonido, pudiéramos agregar la tomosíntesis. Son estudios que con estos estudios podemos hacer el diagnóstico. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta que pudieran tener nuestros asistentes para que podamos aprovechar a las doctoras su conocimiento que nos ayuden a resolverla? Miriam Macías nos pregunta, ¿qué relación existe? Esta pregunta es bastante interesante respecto al tema hereditario, doctoras. ¿Qué relación existe entre los tumores de ovario y los tumores de mama? No sé, doctora Esmeralda, si nos pudieras apoyar con esta duda. Sí, hay algunos cánceres que sí están relacionados, como comentaba la doctora Cristi al principio, en la cuestión hereditaria, que se daba el 5%. Entonces, hay relación por la cuestión hormonal, los ovarios y las mamas. Incluso hay veces que cuando se detecta que hay hay alguna carga genética hacia un cáncer de ovario y que está también altamente relacionado con el cáncer de mama, se pueden practicar lo que son las mastectomías profilácticas, o si se detecta que está relacionado mama con ovario, también se puede hacer la oophorectomía, que es retirar los ovarios. Muchas gracias, pero tienen cierta relación solamente cuando hay un factor genético, ¿no? Que sería lo que podríamos comentar. Nos dice Valeria Díaz, algunas pacientes con cáncer de mama tienen dudas acerca de si es posible dar lactancia materna durante o después de un tratamiento, ya sea radioterapia o quimioterapia. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esto? La lactancia materna durante o después de un tratamiento oncológico. Sí, habitualmente cuando esto ya caeríamos en el tema del diagnóstico y el tratamiento de un cáncer de mama en el embarazo, que aquí tendríamos que tener muchas consideraciones. Primero, ver en qué trimestre está. Una vez que ya ocurrió esto, lo ideal es que ya una vez que se terminan los tratamientos, o cuando una mujer ya desea embarazarse después de haber terminado los tratamientos, pues es esperar un tiempo, sobre todo en las pacientes jóvenes, esperar al menos 1 año, 2 años después de haber terminado los tratamientos para entonces poder embarazarse, lactar, etc. Después de 1 o 2 años después de haber terminado los tratamientos. Perfecto. Pueden seguirnos mandando dudas, tenemos todavía un poquito de tiempo. Lourdes Ramírez nos pregunta, ¿las pastillas anticonceptivas afectan o me imagino que ofrecen riesgo para el desarrollo de cáncer de mama? No sé, doctora Esmeralda, si nos apoyas. Las pastillas anticonceptivas, si tienen alguna relación o riesgo para el cáncer de mama. No, pues más que nada, como comentamos, que ves que están dependientes de hormonas, entonces hay que ver ese tipo de cáncer. Si ya lo presenta la paciente y está tomando anticonceptivos, no es ideal. Entonces tenemos que tener una vigilancia. Ok, perfecto. Gracias. Nos pregunta Moni. Buenas tardes, fui diagnosticada con microcarcinoma papilar. ¿Cada cuánto tengo que realizarme la mamografía? Si ya está en seguimiento, esto depende si ya se hizo el tratamiento, ya está en seguimiento, ya terminó su tratamiento, si ya está en seguimiento. Los primeros 2 años, habitualmente es un seguimiento cada 3 a 4 meses. De los 2 años a los 5 años se hace un seguimiento cada 6 meses y posterior a esto cada año. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta, digo, ahorita en lo que nuestro público, nuestros asistentes tienen alguna otra duda, es ¿qué hacemos en el caso de que sea diagnosticada una paciente con cáncer de mama y en ese momento esté embarazada? Que esté cursando el embarazo y cómo tratamos el cáncer de mama, porque esas dudas son también frecuentes. Doctora Esmeralda. Bueno, todo depende también de la etapa de embarazo en la que estemos, la etapa clínica en la que esté la paciente para poder ofrecer un tratamiento, porque si es una paciente en una etapa temprana o de embarazo y el cáncer es avanzado, ese embarazo posiblemente no se pueda lograr, pero si es un cáncer en etapa temprana y el bebé está pequeño, pudiéramos ofrecer un tratamiento, pero todo depende de la edad que estemos cursando ese embarazo, del bebé y la cuestión de qué tan avanzada está la enfermedad para poder ofrecer un tratamiento. Ok.
Otra duda que se nos presenta frecuentemente también en la consulta es la fertilidad. Por ejemplo, cada vez tenemos pacientes más jóvenes con cáncer de mama que están en edades fértiles, en las que tienen deseos de descendencia, de tener familia, y el mismo tratamiento oncológico nos puede sacrificar la fertilidad de la paciente. Habitualmente, en este tipo de casos, ¿qué estrategias podemos ofrecer para preservar el deseo de la fertilidad de esa paciente y que no le afecte el tratamiento en un futuro y pueda tener hijos? Sí, se ofrece un tratamiento en conjunto, pero las opciones que tenemos, hay medicamentos que se encargan de hacer de preservar lo que es la función ovárica, porque se puede ver afectada por los tratamientos de quimioterapia. Es un tratamiento que se utiliza una vez cada 3 meses, dependiendo. Entonces se utiliza este tratamiento que lo que va a hacer es preservar la función de los ovarios y se evalúa una vez que la paciente decide llevar a cabo un embarazo. Esto siempre se maneja en conjunto, como bien lo mencionaba el doctor Rogelio, en las pacientes que son jóvenes y que tienen un deseo de fertilidad. Okay. Y otro tema relacionado también a esto, nos pregunta Laura, el tamoxifeno y la carbergolina, ¿pueden prevenir el cáncer de mama o en qué ayuda esto? Tamoxifeno y carbergolina, ¿pueden prevenir el cáncer de mama? Esa es la duda que tiene el doctor Esmeralda, si nos puedes apoyar. Bueno, el tamoxifeno sí se puede usar en ciertas patologías como profilaxis. Sin embargo, no es como darlo de manera habitual en todas las pacientes. Tenemos que individualizar los casos. La carbergolina, no, la verdad, no tiene nada que ver. Perfecto. Sí, yo creo que es muy importante remarcar esto, que el tamoxifeno sí previene el cáncer de mama, pero solamente en ciertos casos. No se le puede dar arbitrariamente, porque el tamoxifeno hace un bloqueo hormonal que les puede inducir una especie de menopausia a los pacientes. Y si se toma por autoprescripción, puede tener muchos efectos adversos y me imagino que la duda va en ese sentido, pero debe de haber por lo menos una biopsia previa de alguna lesión de riesgo, como algún tipo de carcinoma in situ o lesiones premalignas, que favorezca el beneficio del tamoxifeno. Pero sí es un poquito, es importante esta pregunta, porque si se automedican con tamoxifeno, los efectos adversos son serios, los trastornos hormonales también lo son, y el beneficio ni siquiera podría ser real. Por eso es importante remarcar la no autoprescripción y que sea un especialista, ya sea un ginecólogo, oncólogo, un cirujano oncólogo, un oncólogo médico quien lo prescriba. ¿Sí? No es para automedicación. ¿Vaya? Una pregunta tabú que existe es en el tema de la vida sexual, que eso es algo frecuente, que muchas veces puede haber pena de preguntarlo. Sobre todo, en cualquier paciente, si puede haber vida sexual durante el tratamiento oncológico, qué cambios pueden haber en la vida sexual de las pacientes, que son importantes. Y la otra es si pueden o tienen riesgo de embarazo durante el tratamiento, porque los tratamientos oncológicos frenan los ciclos ováricos, el ciclo menstrual se detiene, pero aún así hay indicaciones y recomendaciones para las pacientes que quieren o desean mantener una vida sexual. Lo pregunto yo porque es una pregunta tabú, que muchas mujeres y muchos pacientes no se atreven a preguntarlo, pero creo que es importante también resolver esta duda, aunque no nos hayan hecho esta pregunta. No sé si nos pueden apoyar, por favor. Sí, ¿se puede mantener una vida sexual durante los tratamientos? Sí, sí se puede. La recomendación es siempre utilizar protección, utilizar preservativo, porque a pesar de que estén con los tratamientos, pues sí puede haber un riesgo de embarazo, y un embarazo, por ejemplo, mientras está recibiendo la quimioterapia, mientras está recibiendo la cirugía, pues puede conllevar riesgos que pudieran llegar a ser fatales. Entonces, sí se puede, pero siempre y cuando con protección. Ahora, de lo que he preguntado en qué puede afectar, bueno, pacientes que, por ejemplo, están tomando el tamoxifeno, como lo mencionábamos, pues el tamoxifeno sí puede provocar alteraciones, por ejemplo, en cuanto a la lubricación, es lo que puede llegar a generar, y que es una molestia muy frecuente de las pacientes, que no haya una adecuada lubricación por el estar con el tamoxifeno, y esto hace que tengan infecciones de vías urinarias. Entonces aquí lo recomendable es utilizar algún lubricante, pero a base de agua.
se puede utilizar este lubricante. Muchísimas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta que nos pudieran exponer a nuestros participantes para que las doctoras pudieran resolverla, que sería ya la última pregunta porque estamos ya cerrando por cuestiones de tiempo, y dejar todavía la apertura si hubiera alguna otra pregunta entre todos ustedes. Una pregunta que surge también es, por ejemplo, el manejo de la resequedad vaginal. Frecuentemente preguntan esto con el manejo de algunos tipos de tratamientos locales, y la pregunta es, ¿se puede usar algún tratamiento a base de hormonas local por el temor de la absorción de estas hormonas y que pueda favorecer el cáncer? ¿Qué tanto es recomendable o qué tanto no el utilizar este tipo de tratamientos locales, doctora Esmeralda? No es lo ideal, porque depende del tipo de tumor que tengamos, y dependiendo, aunque la absorción de estos medicamentos es muy pobre, es mínima. Sin embargo, se recomienda que usen lubricantes a base de agua. Ok, muchas gracias. Y ese tipo de tratamientos, por ejemplo, eventualmente durante la menopausia, no necesariamente para el cáncer de mama, pero una paciente que tiene ya un estado después de la menopausia, obviamente tienen muchos cambios de resequedad vaginal y que condicionan molestias por los puros síntomas de la menopausia. Y este tipo de tratamientos, también la pregunta sería si pueden generar un riesgo de cáncer de mama utilizar este tipo de tratamientos para la resequedad vaginal, o la atrofia que puede existir también del epitelio, la piel vaginal, si pueden inducir riesgo de cáncer de mama este tipo de ungüentos con terapia hormonal. No sé si me puedes resolver esta pregunta también, doctora. Sí. No, doctor, no, aparentemente no, como comentamos, la absorción es mínima, entonces realmente no predispone. No predispone. Muy bien. Tenemos ahorita yo creo que sería la última pregunta. Doctora Cristina, no sé si nos pudieras apoyar para cerrarlo, que nos hace Cristina Toscano. ¿Cuánto tiempo tardaría en detectar un cáncer una persona que tiene nódulos? ¿Cuánto tiempo tardaría en detectar un cáncer una persona que tiene nódulos? Me imagino que la pregunta va enfocada en la autoexploración. Yo detecto un nódulo, el tiempo de demora en detectarlo. Sí, entiendo la pregunta como, tal vez se refiere como cuando ya detecté el nódulo, ¿cuánto tiempo llevaba o cuánto tiempo puedo esperar a que evolucione? No hay un tiempo establecido, es por eso que hoy por hoy la mastografía es la que ha ayudado a bajar la mortalidad y es uno de los principales métodos para la detección oportuna, porque nosotros podemos no tocar absolutamente nada y puede haber microcalcificaciones, puede haber nódulos que no son palpables, y que sin embargo ahí está un cáncer. Entonces, hoy por hoy, por eso es que nos ayudamos de la mastografía, que vamos a ver algo que no tocamos. Si la pregunta va enfocada a esto, no siempre lo vamos a tocar. Y ahora, ya una vez que nosotros detectamos un nódulo, pues es muy difícil saber si ese nódulo tenía 5 años, 2 años, meses. Realmente es muy, muy, muy difícil. O sea, si nosotros hiciéramos o tuviéramos esa cultura de hacer nuestra autoexploración mensual, pues lo detectaríamos, no tendría por qué haber un cambio tan drástico de un mes a otro si nosotros hiciéramos nuestra exploración adecuada cada mes. Perfecto, muchas gracias. Una disculpa, Miriam Macías, me la brinqué en las preguntas, que esta sí sería la última pregunta, que sería, para hacer un examen genético a un familiar, ¿qué se necesita? O sea, ¿quién sería candidato a hacer un examen genético? Y aparte, si ella tiene la duda particular o la necesidad de hacer una prueba genética, ¿cuál sería el criterio o incluso a dónde podría acudir? Bueno, se tiene que hacer a todo paciente que tiene antecedentes de cáncer en su familia, ya sea que la mamá, la hermana tengan antecedentes de cáncer, y aquí en el instituto contamos con genetistas que nos pueden apoyar para ese tipo de... Perdón, creo que se cortó un poquitito. El comentario va enfocado a la importancia de que la prueba genética tiene que ser indicada por un genetista con conocimientos de cáncer. No se puede hacer en un laboratorio por solicitud independiente, sino más bien tiene que haber un especialista, y como bien mencionabas, doctora, en el instituto tenemos el servicio de genética,
en donde también si quieren tener un acercamiento para resolver sus dudas, pues pueden solicitar una cita o una consulta con nuestro genetista, y que incluso en el instituto hay convenio con un laboratorio de genética en donde se pueden hacer estas pruebas a bajo costo, ¿sí? Agradecería a todos los asistentes por el tema del tiempo. Tenemos que cerrar esta sesión, pero los invito a todos los asistentes, si tienen dudas, registro todas las dudas que quedan pendientes en el chat y las estaremos publicando en nuestras redes sociales para darles respuesta, ya sea en la página principal de Facebook del Instituto Jalisciense de Cancerología, así como en la página de Facebook de Enseñanza e Investigación IJC, que es en donde publicamos esta sesión. Estaremos resolviendo todas estas preguntas y también por medio de nuestras redes sociales pueden seguirnos en nuestras dos páginas, ya sea la principal del instituto o la de Enseñanza e Investigación, en donde pueden ustedes exponernos en un inbox todas estas preguntas y ahí les estaremos atendiendo todo. Todos los pacientes en el Instituto Jalisciense de Cancerología son bienvenidos. Así tengan derecho a biencia o no tengan derecho a biencia de algún tipo de seguridad social. Obviamente los programas de cobertura como lo que es ahora el INSABI, están destinados a los pacientes sin cobertura social, pero aunque tengan derecho a biencia en el Seguro Social, pueden ser atendidos por nosotros y obviamente las cuotas de recuperación que tienen las evalúa Trabajo Social. Esto atendiendo a la duda de Carmen, pueden ser bienvenidos todos los pacientes. No duden en acudir con nosotros para poder ser atendidos. Y de igual forma, si hay personas interesadas que ustedes conozcan, que estén interesadas en este tipo de charlas, esta charla ha sido grabada y será publicada en nuestras redes sociales, ya editado, para que puedan dar seguimiento y quienes no pudieron estar el día de hoy, puedan compartirlo ustedes con el resto de sus conocidos y que puedan tener todo este tipo de información. Los invitamos a seguirnos en estas redes, en donde estaremos compartiendo esto. Habrá más sesiones de este tipo a futuro para la población en general, para dudas generales que tienen los pacientes de diferentes tipos de cáncer, y poder estar teniendo comunicación y contacto con todos ustedes y poderles dar los servicios que se merecen, ¿sí? Agradecerles a la doctora Cristina García Padilla, agradecerle a la doctora Esmeralda Bañuelos su participación en esta valiosa sesión y agradecerles a todos ustedes también por parte del director general, el doctor José Enrique Cabrales Vázquez y el Instituto Jalisciense de Cancerología por su interés y el seguirnos y estar presentes el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes y estamos al pendiente de todas sus dudas que nos vayan haciendo llegar. Muchas gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Que tengan buena noche. Buenas noches, doctoras. Muchas gracias.